Bien, amados, estamos aquí en este ciclo. Esto es un ciclo, acuérdense, un ciclo de prédica, un ciclo de enseñanza que podríamos definir dos objetivos para este ciclo. Uno es más compromiso con el Señor, más compromiso con el Señor, un compromiso de fuego con el Señor, un compromiso vivo. Mire cómo dice, sacrificio vivo. Esa debe ser nuestra vida del Señor. No yo, lo está diciendo el apóstol Pablo, que Dios lo envió a hablar a nosotros los gentiles. Y le escribió un montón de cartas a los gentiles. Y llevamos hoy la tercera parte de esto. Ahora, ese es un objetivo, que nuestra vida sea un fuego de servicio al Señor, un fuego de hacer todo para la gloria de Dios. Yo quiero que usted entienda bien estos títulos, porque el título es el esquema de lo que estamos y queremos lograr. Elección, llamamiento y soberanía. Esas son tres cosas que se ven en el libro de Romanos en 3 capítulos. En el 9 que ya estudiamos, en el 10 que ya estudiamos y en el 11 que vamos a estudiar que hoy. O sea, estas tres cosas. Elección, ya lo hemos estudiado aquí. Si no lo ha estudiado, vaya a YouTube, está explicadito. Llamamiento y soberanía de Dios. Esta es la elección que hace Dios de nosotros, llamamiento, Dios nos llama en algún momento de nuestra vida, soberanía. ¿Y por qué sacrificio vivo? Lo voy a explicar enseguida. Pero lo que quiero es que siga entendiendo, esta tercera parte, Romanos 12. Vamos a ir a Romanos 12, que tiene que ver con este sacrificio vivo. Romanos 12. Pero estamos en Romanos 11, que es el anterior, ya estudiamos el 9 y el 10. Y una de las cosas que yo quiero con este estudio es que usted, escúcheme usted, míreme el rostro, tenga claro cómo interpretar, cómo tratar, cómo orar, qué pensar del pueblo de Israel, de un pueblo que está en guerra. Romanos es un libro especial para saber eso. El 9, el 10 y el 11, que son los que estamos estudiando, capítulos de Romanos. Romanos 9, 10, hoy estamos en el 11, en la tercera parte. Romanos es un libro especial donde Pablo explica bien quién es Israel, qué cosa es Israel y cómo debemos pensar de Israel, la iglesia. La iglesia. Tenemos una relación con el pueblo de Israel. Y eso es lo que usted debe entender. Yo creo como pastor que es importante esto, porque esto le va a aumentar su fe, esto le va a aumentar su compromiso con Dios. Todo esto que estamos aprendiendo de Israel. Yo enseñé la semana pasada que los textos de la Biblia se dividían en dos tipos. Textos, ¿qué cosa? Locomotora, que la locomotora lo que hace es arrastrar los vagones, y textos que vagones, que son la obediencia que nosotros le debemos a Dios. Pero las locomotoras son los textos que nos llenan de la llenura del Espíritu, de la fortaleza del Espíritu, la fortaleza de nuestro hombre interior, para nosotros podemos obedecer. Con eso obedecemos, de manera apasionada, según estemos llenos. Texto locomotora. Este es el texto locomotora. Bueno, no, perdón. Estos son los textos locomotora, los que están en el Romanos 9, 10 y 11. Y este tiene un pedacito de locomotora. Este que está aquí en rojo. Ahora, este 11, que es el que vamos a estudiar hoy, estaba tan profundo y tan largo que yo entonces lo partí en dos, de manera que vamos a tener una cuarta parte. Y este es Romanos 11, hoy lo vamos a llevar más o menos hasta la mitad. Y entonces en vez de Israel 3, yo le llamé Israel 3A.
Israel 3A. Y al que viene lo voy a llamar Israel 3B. Pero va a ser la cuarta parte de elección, llamamiento, soberanía. La cuarta parte sería la mitad de Romanos 11. Ahora, ¿qué hace Romanos 12 ahí? Es un texto medio locomotora y medio vagón. El texto. Y si usted va a Romanos 12, es un capítulo de vagones. Yo le pregunté a usted la semana pasada, ¿qué subtítulo viene en Romanos 12? Deberes cristianos. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa? ¿Vagones o locomotoras? Vagones, porque son deberes, es algo que usted debe hacer. Es algo que usted debe cargar. Y el 11, el 10 y el 9, que son textos que hablan de Israel, son textos locomotores, que deben hacernos nosotros ser fieles a Dios, acercarnos más a Dios, fortalecer nuestra fe. Pero son textos complejos y estamos estudiando cosas complejas que hay que estudiarlas porque están en la Biblia. Y el apóstol Pablo es complejo, pero es una bendición cuando usted lo estudia. Pedro dijo que las cartas de Pablo y las cosas que Pablo escribía, muchas eran difíciles de entender. Pero ahí están. Y tenemos un reto con eso. Entonces, yo voy a comenzar obviamente por Romanos 12, que son los deberes, pero no voy a hablar de los deberes, solamente los poquiticos que vienen detrás del 12.1 mismo, y por eso voy a estar en Romanos 12.1. Por tanto, ¿se acuerdan de eso? Sí. Por tanto es lo que hay delante, de lo que se habló. ¿Y de qué se habló? ¿De qué se habló en el 9? ¿De qué se habló en el 10? ¿Y de qué se habló en el 11? Por eso es que yo estoy usando el 12, porque ese 12, la palabrita por tanto, está hablando de todo lo que se escribió delante en esa epístola, pero yo me estoy dedicando a Israel, que son el 9. ¿Usted me sigue a mí? ¿Seguro? El 9, el 10 y el 11. Que usted debería llegar a la casa y leérselos y familiarizarse con ellos. Y si no entiende, vaya a YouTube. Y esa es la gestión. Cuando usted está haciendo eso, usted está obedeciendo a Dios. Porque el mismo Dios dijo: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció por ignorancia, por ignorar cosas. Entonces, por tanto, que son los textos locomotoras y que son los que estamos estudiando y son los que nos van a dar la fuerza para obedecer en el 12 en adelante, que son deberes cristianos. Dice: por tanto os ruego, hermano. Es como que el apóstol Pablo, si estuviera predicando aquí, ¿sabe lo que hiciera? Se arrodillaba y le decía: hermano, les voy a rogar. Y le voy a rogar, pero lo vamos a predicar. Que lo escribió Pablo hace casi 2000 años. Bueno, para los hermanos del internet lo que hice fue arrodillarme usando la palabra de Pablo. Es una humillación. Os ruego, hermanos. Y ahora viene una locomotora fuerte. ¿Qué dice ahí? Porque por la misericordia de Dios. Tú puedes hacer una lista de las misericordias que Dios ha tenido contigo toda tu vida. Porque yo llenaría una libreta. ¿Qué dijiste? ¿Que tú qué? Tú 20. Ajá, ¿ves? Por las misericordias, cada rato debemos hacer una lista de eso, pensar en eso. Por las misericordias de Dios. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra misericordia? La explicación es la siguiente. Dios, viendo la miseria de nuestro corazón, y ahí viene la palabra miser. Miser es miseria, y cord, que viene de cardíaco. Cord, miocardio, cardíaco.
viendo la miseria de nuestro corazón, misericordia, nos levanta y nos da una mejor posición en la vida, en su relación con Él. Viendo nuestra ¿qué? Misericordia. Porque cuando nosotros cometemos pecados somos ¿qué? Miserables. Entonces ahí está, por las misericordias de Dios. Ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué ruega? Que presentemos nuestros cuerpos, ya es los músculos, los pies, el cerebro, la vista, la boca, todo en acción, nuestro cuerpo en un sacrificio. Yo le voy a cambiar la palabra sacrificio en una obediencia. ¿Una obediencia qué? Viva, viva, porque la obediencia no te salva, lo que te salva es la fe. La fe es la que te da la vida. Cuando tú crees en Cristo eres vivo y es una obediencia viva. El problema de los israelitas era que querían ganarse a Dios por la obediencia, pero ellos estaban muertos, porque todo tenía que ser por fe. Abraham fue justificado por la fe y fue el tronco del pueblo de Israel. Y la Biblia es por fe y la salvación es por fe, no por obras. Esos deberes cristianos salen del agradecimiento por las misericordias de Dios. Esos deberes cristianos que tenemos que vivir no es para ganarnos nada, sino para vivir para la gloria de aquel que merece que vivamos para su gloria. Y una cosa que siempre recuerdo que nos enseña el libro de Efesios en sus primeros versículos es que el hombre, el ser humano, no vive para su gloria, sino para la gloria de Dios. Para eso fue hecho. Fuimos hechos para eso. Y cuando vivimos para nuestra gloria, echamos a perder las cosas. Eso pasa en el matrimonio. Cuando usted ve dos matrimonios fajados, es porque están viviendo para su propia. ¿Qué? Diga la palabra. No, si estoy usando una palabra, ¿cuál es? Para su propia gloria. Y cuando le afectan uno la gloria del otro, ¿qué pasa? Entonces yo tengo que estar viendo cuando Vilma hace algo que a mí no me gusta y que fue un error de ella, yo no tengo que agredir, yo tengo que recordar que yo debo ser suave, como vaso más frágil. Debo recordar eso. Debo recordar de eso por dos cosas. La primera es porque yo le hago muchas cosas más malas a ella y debo tratarla como vaso más frágil. Y en segunda, porque es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, no para la gloria de nosotros, sino para la gloria de Él. Es una batalla de glorias. Dos naciones se fajan. ¿Por qué? Por la gloria. No le busque otra explicación. Todo es así. Y Efesios lo deja claro. Debemos vivir para la gloria de Dios. Y usted debe tener eso siempre enfocado en su vida. Bueno, pues este texto locomotora nos está haciendo, por tanto ruego, hermano, por las misericordias de Dios, que vivan la obediencia. La Biblia está llena de mandamientos, está llena de deberes que debemos vivir. El Nuevo Testamento también. El Nuevo Testamento, los deberes son más difíciles que en el Antiguo, porque en el Antiguo se le decía al enemigo ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora Jesucristo, que vino con la gracia, le dice al pueblo nuevo, al pueblo llamado iglesia, al pueblo de la gracia, amad aún a nuestros enemigos. Y ese es el reto que tenemos. Que presentéis vuestros cuerpos un sacrificio vivo, santo. Cuando vivimos para la gloria nuestra, se nos va la santidad. Santo. Y que seamos, ¿qué? Agradable a Dios. Entonces, eso es lo que Pablo está pidiendo, pero tenemos que estudiar el 9, el 10 y el 11. Entonces, así las cosas. Vamos a estudiar Romanos 11. Va conmigo, lo abre, Romanos 11. Tiene que tener esta introducción bien clara en su cabeza, si no entiende esto. Romanos 11. Son textos locomotoras. Dice aquí, Romanos 11. Digo pues, y el digo pues también tiene que ver con lo de atrás.
O sea, digo esto, pues, lo anterior. Digo pues, y está hablando de Israel. Lo que pasa es que estamos ya en una etapa avanzada. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Una pregunta. Y se está refiriendo ahora a quién? A Israel. Estos capítulos tratan de Israel. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y Pablo mismo responde. Se responde él mismo y le responde a los gentiles. Acuérdate que esto es dedicado a la iglesia, a nosotros, los gentiles que hemos creído. Es una carta cristiana. En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Quiere decir que no lo ha desechado. Porque cuando Cristo vino, yo era enemigo de él, Cristo me perdonó, Cristo trató conmigo, y mírenme aquí predicando el evangelio. Eso es lo que está diciendo. Porque yo también soy, ¿qué? Israelita. De la descendencia de Abraham. Él era por la sangre. De la tribu de Benjamín. Estos versículos 1 de cada capítulo son tremendos. ¿Oye lo que dije? Estos versículos 1 de cada capítulo son tremendos. Si usted va al 10, mire lo que dice el versículo 1 del 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y la oración a Dios por Israel es para salvación. Si lo puede leer en el versículo 1 del 10. Y si va al del 9, ¿qué dice? Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. El Espíritu me hace sentir esto, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Y sabe por quién? Por Israel. Eso debería sentir la iglesia por Israel. Pablo nos está enseñando. Y Pablo ahora es un israelita que es de nosotros. Que el Señor lo escogió para predicarnos a nosotros. Es nuestro maestro. Es nuestro instructor, Pablo. Y yo le explicaba el versículo 3 del 9. Era como que algo para explicarlo un poco así era: yo me sacaría mi corazón si ellos pudieran ser salvos, aunque yo fuera a la muerte. Un ejemplo, para explicárselo, porque uso un juego de palabras que no quiero entrar, lo expliqué mejor en el mensaje anterior. Así que, hermano, estamos aquí en el primero del verso 1. Y dice, sigue en el 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Desde antes. Él conoce a ese pueblo antes de crearlo. Él lo creó. Acuérdese que cogió una familia, la familia de Abraham. Usó en el camino para crear ese pueblo a personas gentiles. Lo hemos visto. Creó su pueblo, lo incubó en Egipto. Y ahí en Egipto se formó el pueblo, en una incubadora llamada Egipto. Allí, con sufrimiento, lo entrenó. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció, desde antes. Conoció, ¿sabe lo que quiere decir? Es una palabra muy relacionada en el hebreo, en el griego, con la palabra amor. Amor, pero un amor fuerte, un amor íntimo. José amaba a María. Sin embargo, dice la Biblia, y no la conoció. Y es cuando se entregaron como esposos, que ocurrió después de que Jesús nació. Y la tuvo como su esposa, por lo que le dijo el ángel. Pero la palabra conoció tiene una relación específica. Y es la santidad que tiene el matrimonio. Que aún en la entrega sexual, que es la entrega de todo, lo que predomina y lo que lo hace bello es el amor. Cuando un hombre y una mujer se entregan el uno al otro, ahí se conocen. Pero eso en el lenguaje bíblico es un amor especial. Esa es la santidad del matrimonio. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Elías, ¿no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Invocando Elías contra Israel, diciendo: Señor, este pueblo
a tus profetas ha dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Estoy huyendo. El 4, lo tengo aquí, dice: ¿pero qué le dice la divina respuesta? Dios le responde a Elías: yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Yo me imagino a Elías con los ojos abiertos. Él decía que estaba solo, que el único fiel era él. Las experiencias que tuvo fueron terribles, por eso pensaba así. Pero estaba equivocado. 7,000 hombres. El problema, hermano, que usted tiene que amarrar esto que le voy a decir ahora. Escuche lo que voy a decir. Dios siempre trabaja con un remanente. Remanente, ¿sabe lo que es un remanente? Es un grupo que se saca de uno grande y ese es el remanente, un grupo pequeño. Dios siempre trabaja con un remanente. Y trabaja con remanente. En el pueblo de Israel trabajó con remanente y trabaja con remanente. Y en la iglesia trabaja con remanente. Y una de las cosas que yo quiero alertarle es que tenemos que estar seguros que pertenecemos al remanente. ¿Me entiende? La iglesia, estoy hablando ahora de la iglesia. Así que ahí está hablando de un remanente en el 4. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante del Baal. Quiere decir que cuando parecía que Israel se había perdido, no, quedaban ¿quiénes? 7,000. Y siempre en Israel ha habido un remanente, aún después que vino Cristo. Y yo le he explicado la semana pasada que son miles de miles los judíos que se han convertido al Señor desde que comenzó la iglesia primitiva hasta el 2024. En todos los años de esos 2000 años. Siempre ha habido judíos convirtiéndose que forman ¿qué cosa? Un remanente en todas las épocas. Dice el verso 5, así también, aún en este tiempo, Pablo está hablando, ahora está hablando Pablo, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Cuando estaba él haciendo esta carta en Corintios, haciendo esta carta, él estaba haciendo esta carta y dice, ahora mismo hay un remanente, y él está en ese remanente. Y todos los judíos que se convirtieron en los viajes misioneros formaron ese remanente. Acuérdense que todos los judíos, unos creían y otros no creían. Y yo le conté a ustedes que yo me encontré un profesor en un seminario evangélico hoy en Israel por internet, donde pude saborear un estudio dado por un israelita del libro de Ruth, que enriqueció mucho mi predica aquí. Yo me sentía que estaba sentado frente a ese hombre. Él da la clase en hebreo, se la traducen él da la clase en hebreo, pero repite la clase en inglés, porque él domina el inglés perfecto. Da la clase en inglés y después alguien la traduce en español para David Breve. Bueno, lo digo para mí, pero para todos los hispanos. En este tiempo ha quedado un remanente. Entonces usted tiene que saber que hoy los judíos, ¿el pueblo desechado o no está desechado? No está desechado. Hay un remanente. Aún en Jerusalén, que los judíos no están de acuerdo con la religión cristiana, con la fe cristiana, allí hay un seminario cristiano, evangélico. Allí en Jerusalén hay un remanente, donde quiera. Le conté de una persona que yendo a un juicio, en el juicio conoció a una abogada judía, una mujer joven, y porque le vio una estrellita aquí de Israel, fue y le preguntó y le dijo, no, yo soy cristiana, yo no soy judía.
Y entonces la mujer le dijo, yo soy judía. Y dice, ay, perdona, pero yo creo en Cristo. Yo tengo esto porque aprecio al pueblo de Israel, pero la verdadero sentido de esta estrella de David para mí es Cristo. Dice, yo también soy cristiana. Y ahí ella fue una sorpresa saber que había una judía cristiana en el grupo que la iba a defender a ella. Y no se conocían, se conocieron ese día por la estrellita. Hay un remanente. Dios siempre tiene, ¿qué cosa? Un remanente. Así también, aún en este tiempo, vamos a tenerlo en pantalla aquí. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué? Por gracia. ¿Qué cosa es por gracia? Que es por fe. La fe y no por obras. La gracia es un regalo que Dios nos da, que no merecemos, y que yo le tengo una definición hecha que usted me la puede pedir si no la tiene, de gracia. Una definición usando todos los textos bíblicos, todos los textos de la Biblia. Escogido por gracia. Y es una de las enseñanzas aquí hoy, para seguir adelante, que siempre hay un remanente y la iglesia también tiene un remanente. Yo quiero que Daniel me lea Joel 2:32. Escuche bien y anote la cita. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y el remanente al cual él habrá llamado. ¿Cómo se llama este mensaje? Elección, llamamiento, son dos palabras que están bien. Al cual, si usted está aquí hoy es porque Dios lo llama. Si Dios lo está llamando de verdad, es porque Dios lo escogió. Y si lo escogió es porque lo conoció antes de usted. Lo escoge antes de usted nacer. Y después que nace, en algún momento lo llama. Hay algunos que responden más rápido al llamar, otros más despacio, y Dios va a hacer todo lo que haya que hacer para llamarte. Ese es el llamamiento de Dios a sus escogidos. Y Él los escoge. Y Él los escoge y nadie puede decir nada. Él los escoge. Él los escoge porque Él es ¿qué cosa? ¿Cuál es la otra palabra de este? Soberanía. Soberano. Dios es soberano. Dice que los dos hijos que salieron, Jacob y Esaú, salieron y no habían hecho ni bien ni mal, y él había amado. Él dije, yo amé a Jacob. That's it. No hay otro arreglo. Esa es la soberanía de Dios y Dios sabe lo que es. Nosotros no vamos. Él es el alfarero y nosotros ¿qué somos? Los vasos. Entonces, este es otro texto que no lo vamos a leer en aras del tiempo, pero ahí está. Y este PowerPoint está en su grupo de WhatsApp pronto aquí de la red. Romanos 11:6. Este es el 5. Y si por gracia, porque dice que escogido, ¿por qué? ¿Por qué somos escogidos? Por gracia. Y si por gracia, dice la Pablo, ya no es por qué, por obra, que son los deberes cristianos. Son los deberes que vienen ahí. No somos escogidos por los deberes cristianos. Al ser escogidos y nacido de nuevo, porque pasa algo en nuestra vida, somos recableados otra vez por el Espíritu Santo a una nueva creación. E entonces debe salir como un brote de nuestra vida las obras, con las cuales glorificamos a Dios. Volvemos a la gloria. Dice que Él creó esas obras desde antes de nosotros, dice la Biblia, antes de nosotros existir, para que anduviéramos en ellas, andar en las obras de Dios. Todos los deberes cristianos que hay ahí y que hay en toda la Biblia. Somos salvos por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera, si fuera así, la gracia no fuera ¿qué? Gracia. Y si por obra ya no es gracia, si fuera por obra. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea, de la otra manera, ya la obra no es obra, pero es el fruto que sale de nosotros. Israel, lo que no dieron fruto de la fe, fueron cortados y echados en toda la historia de Israel. Por eso dice que no son todos hijos de Abraham, sino los que vienen por medio de la promesa. ¿Y la promesa quién es? Cristo. Cristo. Y si
si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Usted tiene que sentarse para entender bien eso, porque eso es un trabalengua, pero está lógico. Está lógico y es entendible. Vamos entonces a leer del 7 al 10. Seguimos adelante. ¿Está conmigo el 7? ¿Qué pues? A Pablo le gusta mucho. Con todo lo que ha dicho, ¿qué pasa entonces? ¿No? Con todo lo que hemos dicho, ¿para qué lo vamos a utilizar? Los que buscaba Israel, no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado, del pueblo de Israel. Y los demás, soberanía de Dios, que dice ahí, fueron endurecidos. ¿Entiende eso? Soberanía de Dios. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y eso es lo que pasa en la iglesia también. Viene mucha gente, se sienta en los templos, escucha, pero no entiende. Hay algo ahí y yo no puedo hacer nada, por el que no he escogido no puedo hacer nada. Pero la mayoría de los que llegan hasta aquí, como está el mundo hoy, es porque Dios lo está llamando. Es posible que haya algún, pero yo sí le estoy animando a usted, porque si usted tiene, yo le hablo de los domingos, y eso debe ser un deber de usted para no perecer. Y muchas veces el pueblo de Israel perecer era terrible, sobre todo en el libro de los jueces, que se arrepentían y buscaban a Dios y prosperaban, y cuando tenían la prosperidad y tenían la paz, abandonaban a Dios. Y cuando perdían todo lo que tenían, entonces volvían a quebrantarse. Y fue una cosa que ocurrió como 10 veces en esos 40 años del libro de los jueces. Así que eso es lo que está diciendo el 8. Dios le dio espíritu de estupor y ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y la mayoría de los que están en Israel están así. Pero aún ahí, ¿qué queda? Un remanente. Ahí, que tenemos que orar por él, para que Dios le abra los ojos a ellos. Y ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo. Ahí hay un seminario evangélico en el centro allí de esa ciudad. Y dice David, en el 9, David se encontró en su época con la gente que no era remanente. David era un rey puesto por Dios, y él no tenía duda de eso. Y el que se oponía a él era un enemigo de Dios. ¿Sí o no? ¿Es así? ¿Y sabe quién se le reviró? Su hijo. Por culpa del mismo. Pero no es culpa de David. David es culpable de su pecado. Y el hijo del suyo. Y ahí está. Y David dice de todos los que se le opusieron. Este es el Salmo 69, el pedacito del 9 que está aquí ahora. Dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red. Quiere decir, todo lo que hicieron de aglutinación de gente, y todo lo que hicieron de trampa, y todo lo que hicieron de banquete, todo eso se le vive al revés. En tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. Eso es ojo por ojo y diente por diente. Nosotros no podemos hablar así por nuestros enemigos. No sabemos. Dios es el que sabe quién es escogido, ¿no? Pero muchas veces los enemigos de nosotros son impíos que van a morir para siempre. Pero a lo mejor hay un Pablo ahí, un Saulo de Tarso, que conoció al Señor. Ahora dice el 11, salvación de los gentiles. Ahora la cosa es con nosotros, en esta carta. Digo pues, vuelvo otra vez, pues digo pues, han tropezado, y esto lo tengo aquí en la pantalla, han tropezado los de Israel para que cayesen, solamente para que cayesen, solamente, en ninguna manera. ¿Entiende la pregunta? ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen así nada más? Dice, en ninguna manera, porque su transgresión, esto es su pecado, su desobediencia, vino ¿qué cosa? Tenemos una deuda con Israel. Listen to me.
Tenemos una deuda con Israel. Dígalo usted, junto conmigo. Tenemos una deuda con Israel. Y esto no es idolatrar. Esto es orar por ellos. Así se la pagamos. Esto es desearle la paz y orar por ella. Y sobre todo, como Pablo decía, con tristeza para que se conviertan a salvación. Mi oración por Israel, digo Pablo, es para salvación. Y fueron los que lo apedrearon en Listra. ¿Se acuerdan los hermanos que estamos estudiando el día misionero? Listra, Rosario, Listra. Por su transgresión vino la salvación nuestra, para provocarles a celo, que está en si usted va a los capítulos anteriores, al 10 y al 9, va a hablar de los celos, que no lo voy a llevar aquí ahora. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, es una riqueza que poco están cogiendo, pero es la riqueza del mundo. La verdadera riqueza del mundo es esta. No se engañen. El mundo es triste. El mundo es terrible. El mundo, cuando se nos va alguien para el mundo de la familia o de la iglesia, sentimos dolor. Dolor. El mundo es terrible. Y hay que arrodillarse y orar por los que están en el mundo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, porque el mundo, excepto Israel, ¿qué cosa es el mundo excepto Israel? ¿Me lo dice alguien? Dese cuenta de la pregunta que estoy haciendo. ¿Qué cosa es el mundo excepto Israel? Gentiles. Y si tu transgresión es la riqueza del mundo y su defección, esta es una palabra un poquitito compleja que la mayoría de la gente no conoce. Les voy a explicar lo que es defección. Defección es un abandono infiel. ¿Oyó? Es abandonar algo que incluye ¿qué cosa? Infidelidad. Eso, por ahí está el significado. Es un abandono infiel. Y si su defección de abandonar a Dios es la riqueza del mundo, perdón, y si su defección, la riqueza y si su defección, voy a leer entero para que me cojan el ritmo, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena, de los judíos, su plena qué? Restauración. Por eso, cuando yo veo a un judío dando clases en Jerusalén y que se convirtió en mi maestro de pronto, si yo esperarlo, eso me dio un gozo tremendo. Eso fue para mí una experiencia profunda. Por eso la persona que se encontró en la corte con una judía que oró por ella antes de ir al juicio, que se convirtió al evangelio, eso fue para ella la experiencia más grande que ha tenido en un juicio, en una corte, muy importante para ella. ¿Cuánto más será su plena? Ahí está la palabra esa. ¿Su plena qué? Restauración. Vamos al 13 entonces. Porque a vosotros, estamos en la Biblia ahora, porque a vosotros hablo gentiles, sigue dirigiéndonos a nosotros, por cuanto yo soy el apóstol de los gentiles, nos está diciendo a nosotros, yo soy Pablo, soy el maestro de ustedes, es el que Dios puso para guiarle a ustedes sobre todas las cosas. Todos los apóstoles guían a todos, pero yo fui específicamente ¿para quién? Para los gentiles. Porque, estoy en el 13, porque vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Quiere decir que es una honra para él. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y ahí está, y hacerlos salvos y hacer salvo a alguno de ellos. Dice el 15, lo tengo en pantalla. Porque si su exclusión, porque ellos abandonaron a Dios, fueron excluidos, es la reconciliación del mundo. ¿Qué será su admisión sino vida entre los muertos? Wow. Vida, vida entre los muertos. Porque ese pueblo está muerto. Y el pueblo impío que no tiene a Cristo está muerto.
Death espiritual es el primer paso del camino del cristiano. Death espiritual. Death, ¿qué quiere decir death? Muerte. Muerte espiritual. Death espiritual. Y nace el nuevo nacimiento, que es tan importante. Y viene la nueva vida en Cristo. Cada persona vive de nuevo. Cada persona comienza una nueva vida cuando conoce a Jesús, cuando se entrega a Jesús. Entonces estamos en el verso 16. Si las primicias son santas, aquí brinca a algo del Antiguo Testamento. Con la recogida del trigo y de las cosechas se hacía un pan que le llamaban primicia, y eso era santo, y dice que todo lo que tocaba se hacía santo. Eso es algo que hay en el Antiguo Testamento que ustedes deben conocer. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y por eso decía, todo lo que tocaba se hace santo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces Pablo va a aquello, porque tenía todo el Antiguo Testamento en su cabeza. Dice 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, esos somos nosotros, que somos ramas también, pero escucha lo que dice, y tú, siendo olivo silvestre, quiere decir que no pertenecíamos al olivo bueno, has sido injertado en el lugar de ella, quiere decir, cortaron a israelitas, ¿y qué hicieron con nosotros? Nos injertaron. Qué precioso. Y has sido hecho participante de la raíz, y ahora somos participantes ¿de qué? De la raíz y de la rica savia del olivo. El olivo es Israel, el Israel fiel. Algunos dicen que la raíz es Abraham, otros dicen que es Cristo. Bueno, hay que preguntar a Pablo, pero para nosotros, sí, para mí los dos, ¿está bien? Porque Abraham fue el que dio lugar a la nación, pero por gracia. Si es raíz, fue por qué. No porque él lo decidió, fue que Dios lo escogió, lo eligió, lo llamó, porque le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, que Dios se lo dice a todos los cristianos. Ese llamamiento cuando Dios le dice a un hombre, dice, Señor, yo te voy a seguir, pero déjame enterrar a mi papá. Dice, no, deja que los muertos, eso parece fuerte para la iglesia, deja que los muertos, ¿qué me dice la última parte? Entierren a los muertos. Como diciendo que nada te enrede, pero mira que a nosotros nos enreda cosas. Pero nos pone ejemplo fuerte para que, y no quiere decir que tú abandones a tu familia, pero sí te está enseñando que ahora mismo tenemos 3.800 misioneros en lugares difíciles que están separados de su familia. Y yo recibí a mi papá con 90 años. Oye, 90 años son muchos años. Y yo estaba en Puerto Madre. Y mi papá se la bandeó y mi mamá se la bandearon solos, porque mis hermanos estaban en sus tareas también, hasta los 90 años. Y yo decía, ay, que dejo esto de mis padres, hasta que Dios me traslada a Santa Clara. Eso fue, por eso el Espíritu Santo me lleva de un lugar a otro y no sabe ni de dónde venimos ni para dónde vamos. ¿Te acuerdas de Gilberto? No, estoy haciendo un discipulado con él y me llevó a Santa Clara, y de Santa Clara resultó ser que allí me tocó la mejor casa pastoral de toda Cuba, que tenía los Pinos Nuevos, y pude hacerle decir a mis padres con 90 años, y lo tuve 12 en mi casa conmigo, llegó a los 102. Sí, hermano, esa es la obra de Dios. Pero el pueblo de Israel es el olivo verdadero. Y si nosotros, que somos los gajos, que éramos silvestres, prendimos, es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Estoy leyendo en
Estoy en el 15, ¿verdad? Pero lo tenemos aquí. Porque si su exclusión es la responsabilidad. A ver, no, 17. El 17. Si pues, gracias, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en su lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, yo siempre me quedo con Cristo. La rica savia. Yo pondría entonces, yo le decía hoy a misma para mañana, porque yo estudio esto toda hora. Cristo es la raíz, el tronco es Abraham y la rama, los hijos. Pero algunas de esas ramas salieron malas porque no fueron escogidas y las desgranaron y aquí engancharon a nosotros. Pero mira lo que dice el 18, y esto es importante para la iglesia. El 18. No te jactes contra las ramas. ¿Qué quiere decir eso? No te creas superior a Israel. No hables mal de Israel. No desprecies de Israel. No te hagas enemigo de Israel. Tampoco lo idolatres, porque eso lo estamos diciendo del primer día aquí. No lo idolatres. ¿Qué cosa es idolatrar de Israel? Yo conozco cristianos que dicen que son cristianos y siempre andan con el sofá y siempre hablan con el candelabro y con toda una cosa reportero así. Dice Pablo, ¿cuántas cosas eran para mí ganancias? Y las he tenido como pérdida, como basura. Dicen algunas Biblias, traducen así, por amor a Cristo. ¿Sí? Y hay quien está enfermo y se quiere ir a bañar allá, ir a Israel a bañarse en el, ¿cómo se llama? En el en el estanque de Bethesda, en el estanque de Bethesda, a bañarse. Si Dios te va a sanar aquí, el poder de Dios está aquí, no hay que ir a ni tienes que bautizarte en el Jordán, ni tienes que tocar, ni traer agua de Jordán, ni una piedra, no sé qué, no. Y una cantidad de viajes a Israel que yo creo que son mejores ponerlo en las ofrendas a los misioneros, porque no vamos a hacer ningún misionero en Israel. Vamos allí a pasar un viaje rico y eso, y qué sé yo. Y respeto a la gente que va allí, no quiero, pero es lo que tengo en mi corazón. No hay que idolatrar a Israel. Pero quiero que la iglesia tenga una posición correcta con respecto a esto. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Leo el 19. El 19 también lo tengo aquí. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Entonces, aún las que son desgajadas, no las cojas con ellas, no te jactes con ellas, no las maldigas, no. Dice la Biblia, y se lo dijo a la raíz, a quien tú maldigas, será maldito, a Abraham, y a los que te bendigan serán benditos. No maldigas a Israel. Las ramas, debes decir, pues las ramas, dirás, debes decir, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. Por la fe. Eso es lo que tenemos que tener, fe. Tenemos que cantar 100 veces ese coro que dice, dame fe, dame fe, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido, porque hay, ¿cómo es? Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día, cada hora, cada minuto, cada día, cada hora, dame fe. Pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas la soberbia.
Soberbia es altanería. ¿Tú sabes cuando tú eres soberbio? Cuando alguien no te trata muy bien y tú enseguida formas un lío. Eso es soberbia. Y el cristiano no puede ser soberbio. ¿Qué está diciendo Jesucristo por imitemos? Manso y humilde. Manso. No pensé en soberbesca, sino que el temor a Jehová. También si no lo tiene, tengo un concepto de temor a Jehová para que se lo estudie bien. Sacado de la Biblia. Y termino el 21, que es con lo que vamos a empezar la semana que viene. Porque no habrá perdón. Yo creo que la gente que se soberbece, que no tiene miedo a hablar, son la gente más. Oiga, hubo un presidente, Hugo Chávez, que maldijo al pueblo de Israel desde lo más profundo, así dijo, de sus entrañas. Y de lo más profundo de sus entrañas se le diagnosticó en La Habana un sarcoma del psoas. ¿Saben lo que es eso? El psoas es en la vaca el filete, y nosotros tenemos el músculo psoas aquí atrás, tenemos psoas mayor y psoas menor, es un músculo, y ese tumor es lo más raro que hay, maligno, y es muy agresivo. Y cuando hicieron ese diagnóstico, y eso me lo contó un patólogo, un sarcoma del psoas, maldijo Israel. También en internet. Entonces, Dios nos está llevando a temor. No te soberbezca, sino te, porque no habrá perdón. Y yo creo que lo que está diciendo aquí no es que vamos a perder la salvación, sino que el que hace eso parece que no es un escogido. Entonces, si eso es para los no escogidos, ¿qué vamos a hacer nosotros? No por temor, sino por ¿qué? Por fe. Y claro, tenemos el temor del Señor también. Tenemos el temor de Dios porque está impregnado en nuestro ser. Entonces, porque no habrá perdón. Y por ahí voy a empezar la semana que viene. Esta es mi prédica para ustedes. Vamos a orar. Señor, yo alabo tu nombre en esta hora. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh grandioso, tú eres el Dios, le adoramos, todopoderoso y soberano, misericordia, de misericordia y por